Antropología, género y sexología, dos disciplinas y un concepto. ¿Cuál es la relación entre antropología y la sexología? ¿De qué forma se han influido estas disciplinas y qué relación guardan ambas con el concepto de género? ¿Cómo y cuándo surgen ambas disciplinas y qué aportaciones principales han realizado al mundo de la sexualidad humana? Estos y otros interrogantes pueden ser respondidos con facilidad si nos aventuramos y nos aproximamos al mundo de la sexualidad humana desde una óptica abierta al diálogo entre disciplinas, flexible, empática y cercana. La sexualidad es un ámbito de la vida del ser humano que desde que nace y hasta que se muere, es decir, a lo largo y ancho de todo su proceso de desarrollo vital, pone en contacto al organismo como un todo biológico, sexuado e integrado con su alrededor. Es decir, la sexualidad, fuera de entenderse reducida exclusivamente a los momentos de intimidad, se pondría en juego transversalmente en los otros ámbitos que componen nuestra vida en sociedad, por ejemplo en el ámbito del trabajo, la familia, los medios de comunicación y un largo etcétera. De este modo no es difícil destacar dentro de cualquiera de estos ámbitos factores o estructuras que intervienen en cómo vemos la sexualidad y que nuestra cultura ha querido interpretar como roles de género. De esta forma, la sexualidad como ámbito específico y a la vez transversal de la vida humana se puede ver en todas las culturas, lo cual también tiene mucho que ver con la vinculación de la sexualidad al proceso de reproducción y por tanto de supervivencia de la especie y en nuestro caso de supervivencia de nuestro propio clan o grupo social. Así no es difícil entender que las diferentes sociedades y culturas hayan generado también diferentes constructos y resortes para gestionar y estructurar su forma de entender la sexualidad. La cultura, en las sociedades humanas, se podría definir como una serie de valores, actitudes, creencias, formas de actuar y complejos simbólicos que se van transmitiendo de unas generaciones a otras a través de un proceso que la sociología y la pedagogía llamaron socialización y que nosotros y nosotras, los antropólogos, hemos querido llamar aculturación. A lo largo de nuestro proceso vital, nuestra sociedad, como intérprete de estas pautas culturales, prepara para nosotros y nosotras una serie de hitos o rituales de iniciación o paso, rituales de paso o iniciación, a través de los cuales vamos comprendiendo el significado de las cosas, el sentido de la vida y vamos, por tanto, admitiendo y asumiendo el progresivo cambio de roles, de niño a adulto, de soltera a esposa, de hijo a padre, etc. Y que nuestra cultura ha querido contemplar como necesario y natural ese cambio progresivo de roles. En algunas culturas, convertirse en un hombre tiene que ver con el momento de afloramiento de la adolescencia como hecho biológico y social, y donde hay que demostrar a través de la caza en solitario, por ejemplo, que ya se está preparado para ser un hombre en el grupo. En otros lugares, el matrimonio marca este paso, se celebre de forma acordada o consentida, prematuro o ya entrado en años. En muchas culturas, el inicio del matrimonio como activación de la edad reproductiva también marca el paso a la vida adulta. En nuestra sociedad muy secularizada y a primera vista alejada de este tipo de cosmovisiones, también hay rituales de paso a la edad adulta. Hasta hace poco, en algunos países, en forma de servicio militar obligatorio, por ejemplo, o con el simple hecho de someterse a una formación para la obtención de la licencia de conducir como símbolo de la recién estrenada adultez. Los mecanismos que controlan y estructuran nuestra forma de entender la sexualidad tienen mucho que ver con la tradición de nuestra cultura. Su punto de vista de arranque, los mitos creadores, que sirven de sustrato a los significados que le damos a los diferentes géneros, sus familias semánticas y desde luego también, de forma más cercana, con la interpretación que nosotras mismas hacemos de estos constructos como actores, interventores de nuestra propia cultura. Lo indudable es que en este marco de creencias y constructos que nuestra cultura nos aporta, nos ayuda a estructurar y categorizar una realidad que ha de ser reducida a grupos más simples si queremos entenderla. Así, la cultura genera una óptica naturalizadora que tiende a establecer sus esquemas en la base de la naturalidad, como decíamos, es decir, nos da pautas acerca de lo que consideramos o no natural o lógico. La asociación de la sexualidad humana con el hecho biológico de la reproducción ha hecho que durante mucho tiempo en nuestra cultura la sociedad fuera estudiada casi por completo por ciencias que podríamos llamar biomédicas.
A lo largo de estos primeros estudios, los más tempranos con muchas comparaciones con el reino animal y posteriormente los realizados con personas, se desarrolló una perspectiva muy reproductiva y muy influida por la visión clínica. Con esto, la sexología como ciencia se fue definiendo y profundizando en nociones relacionadas con la anatomorfología de la sexualidad humana, el funcionamiento de la respuesta sexual y la reproducción, atajando y desvelando de este modo buena parte de la carga biológica de la sexualidad. Sin embargo, como antes mencionábamos, la sexualidad es un ámbito de la vida del ser humano caracterizado por la transversalidad. Es decir, toca todos los aspectos esenciales de la vida del ser humano y está determinada por la concepción que de este hecho tenga nuestra propia cultura. De este modo, contemplarla solo desde una óptica biomédica es un acercamiento útil, pero insuficiente. Sexología. La sexología, durante la última etapa del siglo XIX y a lo largo del siglo pasado, la sexología se ha ido definiendo y diferenciando como ciencia de ramas del saber biomédico psicológico que atendían y trataban este tema a través de antes de que naciera la sexología como tal. A lo largo de este proceso de autodefinición y autodeterminación, un conjunto de saberes que pretende integrarse como conocimiento específico ha de pasar al menos por dos fases. Por un lado, la recogida de información y la recapitulación y revisión de las bases teóricas primordiales a través de las cuales desarrollar su propia visión y su propio discurso. Por otro lado, también se necesita la búsqueda de claves y aportaciones significativas con un carácter propio y una lógica distinta a la de las ciencias que le sirven de sustento, es decir, desarrollar un discurso propio. Esta diferenciación de visiones es fundamental para que cualquier conjunto de conocimiento demostrable pueda empezar a tomar entidad y personalidad propias dentro del entramado de ciencias sociales. De este modo, la sexología, como decíamos, bebe de ciencias biomédicas como la medicina o la enfermería y diferentes especialidades de las mismas dedicadas en concreto a los órganos genitales, véase la urología o la ginecología, o aquellas asociadas al proceso reproductivo. Sin embargo, a medida que la sexología iba aumentando la escala de visión con el análisis transcultural, se topa con la diversidad en relación a la sexualidad humana y va calándose y haciéndose permeable al diálogo con otras ciencias que contemplan la sexualidad como un ámbito emergente, véase la psicología, la sociología o la antropología modernas. De cualquier modo, esta apertura del discurso propio de la sexología a otras ciencias sociales, además de las explicaciones biomédicas, así como la permeabilidad que la caracteriza como ciencia, hace que la sexología surja y se desarrolle en un contexto de diálogo abierto a la pluralidad y desde luego naturalizador respecto de la concepción de la sexualidad. La sexología ha sabido ser crítica con la concepción tradicional de la sexualidad que aparecía en la ciencia. También el surgimiento y el desarrollo de las teorías feministas realizó muchas y muy buenas aportaciones a las teorías en ciencias sociales y a su discurso a partir de entonces. El debate entre el peso de la naturaleza y el de la cultura en nuestros hábitos, en nuestra forma de entender el mundo y de gestionar cosas tan básicas como el contexto sexual, aún no ha cesado en el escenario académico. Sin embargo, la sexología ha sido capaz de integrar en una sola visión ambas tendencias, contribuyendo a generar un concepto global a la vez que muy operativo que entiende que la sexualidad del ser humano es un ámbito que recoge o se nutre de un aspecto biológico, un aspecto psicológico y un aspecto sociocultural. De esta manera, el sexo correspondería a esa realidad o hecho biológico que supone nacer siendo un ser sexuado, en el contexto de una sociedad determinada que además ofrece una interpretación concreta a este hecho. Es decir, al final el sexo se resume a nacer con unos genitales u otros, integrando desde luego en igualdad de oportunidades, al menos en relación al hecho natural de nacer así, los estados intersexuales. La cuestión radica en la forma en que nuestro alrededor concibe y valora este hecho. Realizar esta definición no es baladí si queremos diferenciar claramente a qué nos referimos cuando hablamos de género, diferenciándolo del concepto de sexo. El concepto de género tal vez sea uno de los principales conceptos desarrollados por las ciencias sociales y los movimientos sociopolíticos en el siglo pasado. El género es ese constructo sociocultural e histórico-político
que estructura estratos, constructos simbólicos, roles, papeles sociales y división de tareas a nivel social. Generalmente, en nuestra cultura, gira en torno a la división de dos sexos, tal y como los entendemos en nuestra sociedad, y se contemplan sexualizados también factores como la producción o la reproducción social, respecto a los patrones de masculinidad o feminidad que imperan en nuestra cultura. En nuestra sociedad se comprende que biológicamente existen solo dos sexos, varón si se nace con un falo y hembra si se nace con vagina. Respecto de este hecho biológico, articula nuestra cultura su constructo de género. En base a la capacidad reproductiva, se divide a la sociedad en individuos que pertenecen a la raza masculina y a la raza femenina. Según esta división inicial, a nuestros congéneres y crías les programamos una serie de experiencias que les ayudarán a convertirse en los hombres y mujeres del mañana, preparándoles para ser proactivos, trabajadores, resolutivos, fuertes y valientes a ellos, y para saber cuidar, hacerse cargo de todo y criar a sus hijos e hijas a ellas. Así descubrimos que el género era un constructo cultural y no una realidad biológica. Si el género estuviera constreñido al hecho biológico o biológicamente determinado de nacer con un sexo u otro, esto haría que las diferencias de género, si es que existiesen, fueran algo naturalmente inmovible, inamovible. Dimos un paso adelante al desterrar mitos y creencias cuando entendimos que el género tenía un claro matiz sociocultural y estos esquemas se quedaron obsoletos, ya que nos llamaban a imaginar que las mujeres eran por naturaleza más vulnerables y débiles y que los hombres estaban más preparados que las mujeres para los negocios, los deportes y la política, que el ámbito doméstico era un dominio exclusivamente femenino y un largo etcétera. Sin embargo, bajo el prisma de la cultura y entendiendo a cada individuo como portador e intérprete definitivo de dicha cultura, el género presenta formas más diversas y más flexibles, pues en parte, en buena medida, en su definición hay un principio de autodeterminación y un ejercicio de representación creativa de roles culturales. En definitiva, cuando la sexología se integra y desarrolla bajo su punto de vista particular el concepto de género, se da cuenta de que en su aplicación biomédica, relacionada sobre todo con disfunciones sexuales, el constructo de género de cada individuo y el de la sociedad en la que estaban insertos condiciona, estructura y en cierta medida motiva que se generen ciertas disfunciones de la respuesta sexual humana. De esta forma, la visión terapéutica de la sexología se abre en gran medida al discurso pedagógico, entendiendo la necesidad de una educación afectivo-sexual que destaque de una manera saludable, natural y desentendida el vivir la sexualidad. De este modo, se pone de manifiesto la influencia de la cultura sobre la vivencia de la propia sexualidad y se integra al marco de lo biológico, lo conductual y lo puramente cultural. Lo natural pasa a un segundo término, donde las demandas de igualdad, los movimientos sociales, los nuevos avances en ciencias sociales, la revisión crítica de las teorías que justificaban la desigualdad y el proceso de saneamiento sociosexual, entendido como educación social, afectivo-sexual, son necesidades y realidades de primer orden hoy en día en el marco de nuestra sociedad. Antropología. Al igual que en el caso de la sexología, la antropología, antes de definirse como ciencia autónoma y particular, tuvo una etapa inicial preantropológica, durante la cual se sembraron en parte las bases de esta ciencia y también se estableció su carácter interesado fundamentalmente por los aspectos socioculturales de la humanidad. La antropología como ciencia que estudia al ser humano desde una perspectiva holística se define como tal a lo largo del siglo XX de nuestra era. Antes encontramos numerosos estudios y apuntes de sociólogos, politólogos, historiadores, exploradores y colonos. Para los más revisionistas, el origen de la antropología coincide con los viajes a las Indias o con la colonización masiva del continente americano ya entrado el siglo XVII, cuando grandes cantidades de hombres y mujeres cruzaron el océano Atlántico hacia ese nuevo mundo, inundados e inundadas de un sentimiento de propiedad de esas nuevas tierras y de un falso retrato de superioridad frente a las sociedades que allí encontraron. En estos momentos y con las nuevas teorías de Darwin, teorías de Darwin, se entendió que las sociedades evolucionaban de estados de salvajismo a estados de civilización,
cuyo principal modelo y exponente en ese entonces era el viejo continente europeo. Esta colonización produjo un verdadero etnocidio entre las culturas autóctonas de aquellos lugares, llegando a desaparecer muchas de las más importantes civilizaciones precolombinas. Muchos de los europeos que invadieron las Américas se sintieron atraídos por estas culturas que empezaban a mezclarse con la suya y a transformarse al cristianismo. Y así se empezaron a tomar, tras las notas comerciales con las Indias que decíamos anteriormente, más antiguas que estas, claro, notas acerca de cómo se organizaban, qué comían, en qué creían, cómo organizaban sus familias y sus grupos sociales, etc. Esta etapa se denomina preantropológica, pues además de ser personal no especializado, como en el caso de las notas de campo tomadas en África por exploradores, adolecían claramente de un sesgo europeísta, cristiano y evolucionista que no rendía el merecido respeto a las culturas que jugaba a registrar en cuadernos de apuntes. A partir del siglo XIX esta realidad cambia, pues tras unos cientos de años recogiendo notas sobre algunos pueblos del mundo, muchos estudiosos y academias ya tenían material de exploración suficiente para comenzar a trazar teorías y claves respecto del estudio del ser humano como ser social, atendiendo al análisis transcultural. Así surge otra de las etapas estrella de la antropología como disciplina, la llamada antropología de sillón. En esos momentos, como decíamos, derivado de la variedad de notas que podíamos encontrar redactadas con carácter etnográfico, podíamos empezar a generar mapas culturales humanos, comparar diferentes realidades entre culturas. Aquí la antropología va especializándose y ramificándose en diferentes especialidades, valga la redundancia, o familias. La antropología, como decíamos anteriormente, es la ciencia que estudia al ser humano de forma comparada transculturalmente y de forma global o integral, holística. Esto quiere decir que aunque divida su forma de acercarse a las diferentes realidades de la vida del ser humano, su parte política, religiosa, familiar, de género, laboral, simbólica y un largo etcétera, siempre va a aplicar una visión de conjunto a sus definiciones, aunque se centre fundamentalmente en uno de esos ámbitos. Sin embargo, el acercamiento exclusivamente teórico que se desarrollaba en ese momento la antropología de sillón se quedaba muy lejos de poder explicar algunos de los interrogantes que asediaban el estudio del ser humano en estos términos. ¿Cómo comprender a fondo el entramado simbólico de la poligamia si nunca habíamos conocido o entrevistado a alguien que tuviera este modelo de familia? ¿Cómo nos acercamos a entender el proceso de horticultura en el altiplano andino si nunca hemos estado en los Andes o ni siquiera hemos visto o probado el maíz, por ejemplo? Evidentemente la antropología en esta etapa crece mucho respecto de la base teórica de aproximación a las culturas humanas, pero es como un ejercicio de fe científica que pronto demuestra tener sus fallas. Tal vez la estancia de Malinowski en las islas Trobriand de Melanesia a principios del siglo pasado marque un hito que supone el nacimiento de la antropología tal y como la entendemos hoy día. Malinowski nació en Cracovia en 1884, filósofo especializado en matemáticas y física y antropólogo por excelencia de la Escuela de Antropología Social Británica. Durante parte de su trabajo para el Imperio Austrohúngaro en esa zona del Pacífico Occidental estalló la Primera Guerra Mundial, lo que le obligó literalmente a permanecer por unos años exiliado en las islas. Durante esta estancia, Malinowski recoge en su cuaderno apuntes bien diversos acerca de las costumbres y formas de vida de las sociedades en estas islas. Este tiempo de integración étnica llevó a Malinowski a preguntarse acerca de la importancia de convivir durante un periodo extenso de tiempo en las sociedades y culturas, a estudiar con el fin de salir de nuestra propia visión de estas mismas realidades e integrar de esta forma las visiones propias de los grupos de nuestro análisis. A partir de Malinowski, la antropología determinó como paso previo imprescindible para elaborar teorías acerca de otras sociedades el trabajo de campo y constituyó la observación participante como herramienta principal de investigación y toma de datos de campo. De esta forma, el trabajo de campo se convertía en el ritual de iniciación antropológica y la observación participante en ese ejercicio de cambiar nuestras gafas académicas por un momento y ponernos las de los verdaderos protagonistas de cualquier realidad sociocultural.
Esto decantó que surgiera en la disciplina una inercia de acercamiento a la interpretación que cada individuo que compone una sociedad porta y representa a lo largo de su quehacer cotidiano. De este modo se generaron dos de los conceptos principales de toda teoría en antropología social y cultural: el etnocentrismo y su comedido contrapuesto, el relativismo cultural. El etnocentrismo es un principio por el cual tendemos a contemplar nuestra cultura, en la mayoría de los casos, tiene respuestas mejor adaptadas, más integradas y más sofisticadas que las de otras culturas. Este principio se ve a gran escala en el proceso de globalización, no solo del sistema de mercado y de la política internacional, sino también de determinados patrones culturales, desde una cultura mayoritaria que publicita sus formas de entender la realidad, como la familia nuclear, el secularismo, la cultura productiva e incluso el patrón de belleza dominante. Sin embargo, si nos vamos a una escala un poco más pequeña, vemos que la cosa, en forma de fractal, se repite también en el ámbito de lo social. Muchas pequeñas etnias nativas de América, por ejemplo, tienen nombres de tribus que en su argot designan el concepto de persona, buen hombre o humano. Por ejemplo, Yupa, una tribu indígena sudamericana que significa en su dialecto el de orejas pequeñas, pero también el buen hombre, dándole a su nombre propio como grupo étnico un patrón de lo que es mejor o más deseable. Sin embargo, los Yupa son los buenos hombres. Si los Yupa, son los buenos hombres, el resto de las tribus no dejan de ser más que hombres. El etnocentrismo es el cemento que mantiene unida la identidad del grupo en cuestión, haciendo que ésta sea reproducida y transmitida por los miembros del grupo social como actores interventores de las características culturales concretas del grupo. Es decir, este sentimiento de grupo hace que se generen caracteres, simbologías y cosmovisiones compartidas que, puesto que se consideran más adaptadas, más naturales o más desarrolladas, son por un lado las características propias que nos definen como un nosotras y por otro lado hechos diferenciales que nos separan de un las otras. De esta forma, todas las culturas, y por tanto nosotros y nosotras mismas como portadores e intérpretes de la cultura, tendemos a pensar, contemplar y evaluar las diferentes culturas desde el prisma de la propia. Esto parece un concepto muy obvio, pero necesitamos unos cuantos siglos entre los inicios de la antropología y la antropología de sillón para darnos cuenta de que la mayoría de los estudios de otras culturas se habían realizado, sistematizado y redactado con esta óptica, por buscar con óptica un eufemismo un poco estético a un verdadero sesgo interpretativo. En nuestra visión cartesiana, positivista y dualista, que tenemos todas las ciencias, automáticamente desarrollamos el concepto opuesto como respuesta y como estrategia metodológica de análisis, pasando a convertirse el relativismo cultural en el concepto nuclear, básico y transversal de toda disertación antropológica, que tenga en cuenta el ser humano y las diferentes interpretaciones culturales que esté aportado a su existencia desde la óptica de la diversidad. El concepto de relativismo cultural, asociándolo un poco al concepto de trabajo de campo como ritual antropológico, sugería un acercamiento a las estructuras de comprensión de cada cultura, intentando dejar de lado o relativizar nuestra propia visión de la realidad, influenciada básicamente por el marco de vivencias del propio antropólogo o antropóloga. Dejar de lado del todo nuestro propio marco referencial y empezar cualquier estudio o trabajo de campo de investigación etnográfica en un pretendido blanco es imposible, al menos del todo. Sin embargo, este concepto se traduce en la práctica en una de las características más definitorias y significativas de la antropología como ciencia, en el marco de las ciencias sociales, su espíritu de acercamiento a la cosmovisión de los protagonistas de cada cultura. Para comprender a fondo cómo funciona, por ejemplo, algo tan simbólico, tan sistemático y tan elaborado como un Kulan en las Islas Trovián, dejando de lado nuestras vivencias en cuanto a lo que significa un regalo, lo que significa el mercado, el dinero, el intercambio, a fin de cuentas, es un ejercicio bien difícil si no se parte de la posibilidad de conocerlo de cerca a través de un trabajo de campo y observación participante. En su estancia en las Islas Trovián, Malinowski extrajo suficientes notas de campo para escribir dos de las más famosas obras de este autor: Los Argonautas del Pacífico Occidental y La vida sexual de los salvajes, donde narraba y analizaba sistemas de intercambio y, como su propio nombre indica, la vida sexual de los salvajes que poblaban esas islas.
Llama la atención que aún se seguía hablando de salvajes. De hecho, cuando unos años después de su muerte su hija publicó los apuntes manuscritos de su padre durante su estancia en Melanesia, al parecer estaban tomados en un tono muy despectivo hacia los informantes y con comentarios que rozan, en algunos casos, la misoginia. Así que no es oro todo lo que reluce. De cualquier manera, el concepto de relativismo cultural ya brinda un caldo de cultivo muy interesante para que otras ciencias, como la sociología, la psicología transcultural, la política internacional y desde luego la sexología, se empapen del discurso de la diversidad cultural. El sexo es a la biología lo que el género a la cultura. Como decíamos anteriormente, la sexualidad humana es un aspecto que integra dimensiones biológicas, psicológicas y socioculturales. Sin embargo, aunque estas facetas se pueden contemplar de forma integrada y holística, también podemos trazar algunos puntos de fuga para intuir las posibles fronteras conceptuales que pueden existir entre estos constructos. Desde el punto de vista de la antropología, la visión biologicista que hemos empleado para acercarnos al mundo de la sexualidad humana se queda coja cuando empezamos a profundizar en la variedad de formas de comprender, gestionar y estructurar el mundo de lo sexual en las diferentes culturas humanas. Si contemplamos la diversidad en este plano desde el punto de vista integrador e igualitario, entenderemos que el sexo como realidad biológica está supeditado a la interpretación, valor y características que cada sociedad o etnia concreta le da a esa realidad en particular. No es lo mismo ser un varón, es decir, nacer con pene, en sociedades donde el sexo biológico no determina necesariamente el rol que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida en nuestro grupo social, que en esas donde esta realidad determina por completo cómo se va a relacionar con nosotros la sociedad en la que estamos insertos. Por ejemplo, algunas tribus y sociedades nativas americanas no distribuyen sus roles de género respecto del sexo biológico, sino que cada individuo se autoadscribe a uno u otro grupo según criterios socioculturales y también criterios de autodeterminación. En estas sociedades, como es de esperar, no existe únicamente dos géneros, sino que han sido estudiadas como las sociedades de los tres géneros, el espíritu verdache que se conoce. En Borneo, por ejemplo, por otro lado, un lugar muy conocido por sus colgajos de pene, este adorno y esta realidad determinan de algún modo la masculinidad. Los platos en Etiopía, como muestra de belleza frente al ideal de belleza occidental, desde la Venus de Milo, pasando por las Gracias de Rubens hasta Marilyn Monroe. En nuestra sociedad también se ha asociado de algún modo el falo al carácter masculino. En casi todas las sociedades hay personas que se adscriben a algún tipo de grupo alternativo, si contemplamos la división de roles de género desde una perspectiva dicotómica: masculino, ser con pene; femenino, ser con vagina. La diferencia radica en el valor, la consideración y el estatus social que se le aporta a estos estados sexuales en la sociedad en concreto. Desde la transexualidad, como la entendemos en nuestra cultura, hasta los hijras en la India o el caso de los soldados esposa en algunas culturas arábigas, nos dan una idea de la variabilidad y la diversidad de constructos en este terreno. Así encontramos que una realidad biológica, nacer siendo un ser sexuado, de inmediato es mediatizada culturalmente por el esquema de significado que la sociedad en la cual nacemos le da a este hecho. En nuestra sociedad hemos querido contemplar buena parte de la sexualidad del ser humano asociada al proceso de reproducción. Esto nos ha llevado a contemplar la división biológica sexual desde términos puramente dualistas, donde existen fundamentalmente dos sexos: uno masculino, asociado a los genitales externos del varón, y uno femenino, asociado a los genitales de las hembras. Esta realidad nos lleva a considerar los estados intersexuales desde una óptica relacionada con la patología, los estados de maduración intermedios y la malformación genital. Sin embargo, para ciencias que relativizan el poder descriptivo de la estadística, el hecho de que estos casos sean menores en número no hace de ellos datos menos significativos ni menos importantes por incidencia en el total. En nuestra sociedad, gracias a los avances ginecológicos, podemos saber el estado y el sexo de nuestro bebé mucho antes de dar a luz, lo cual hace que comiencen en nuestra cabeza una serie de proyecciones diferenciadas por razón de género, respecto de la futura crianza, socialización o aculturación, llamémosle como queramos, de nuestra cría.
El color del papel de las paredes del cuarto del pequeño, los juguetes, lo que esperamos de él o ella, los mensajes que le transmitiremos, los juegos que realizaremos juntas e incluso las cosas que les permitiremos o no hacer, están relacionadas y vinculadas a lo que en nuestra cultura se consideró deseable para un niño o para una niña, y por tanto se vinculan al género como constructo sociocultural, no al sexo como hecho biológico. Así surge lo que conocemos como roles de género. Son los patrones de conducta, los valores y en definitiva la cosmovisión que nuestra cultura nos traspasa para que nos identifiquemos con ellos o no y desarrollemos nuestro propio autoconcepto a partir de ellos. Los comportamientos propiamente masculinos o femeninos no son más que patrones propuestos a través de todo un recorrido histórico y político hasta ahora, desde los principios de nuestras sociedades. Estos constructos sociales, en constante revisión y reconstrucción, forman una estructura de significados que vamos transmitiendo y reelaborando a cada momento, como seres sexuados, relacionándonos con un todo sociocultural. De esta manera, la sexualidad humana podría asemejarse a lo que Marcel Mauss quiso considerar un hecho social total, que en su desarrollo y representación pone en juego significados holísticos que no demuestran tener muchas fronteras entre sus aspectos políticos, históricos, psicológicos, emocionales y por supuesto socioculturales. De esta manera la antropología ha colaborado en ayudar a discernir cuál es la importancia del género como constructo cultural en la forma de entender, vivir y desarrollar la propia sexualidad de cada individuo en el marco de una sociedad en concreto. Si el sexo se refiere a un hecho biológico en concreto, pero la vivencia que hacemos de esta realidad como individuos sexuados es algo mediatizado o influido socioculturalmente, podemos entender que la base biológica es un elemento determinante de nuestra vida sexual, en la medida que nuestra propia cultura le dio una importancia y un significado concreto a este hecho. De esta manera, el sexo es a la biología lo que el género a la cultura, pues ambas ecuaciones se referirían a una misma realidad en dos estadios de elaboración diferentes. La primera asociada a una realidad que surge a priori inmutable, nacer siendo un ser sexuado, y que rápidamente, de forma inconsciente, pasa a la segunda como un producto cultural que se interpreta y se reorganiza respecto del patrón cultural que poseamos como sujetos socializados. Ahora bien, si entendemos la sexualidad humana asociada en algunos aspectos al hecho social total, no es difícil discernir que la diversidad deba ser un requisito básico e imprescindible a la hora de elaborar diferentes aproximaciones a este hecho. Así, enfrentarse al análisis de la sexualidad humana desde este prisma nos brinda la posibilidad de dar voz a los propios actores sociales que le dan sentido y remodelan los diferentes roles que entran en juego en la dramaturgia sociocultural del día a día. En nuestras sociedades tendemos a pensar el género desde una perspectiva biológica, dualista, positivista y un tanto androcéntrica. Sin embargo, esta realidad no tiene por qué impedirnos contemplar diferentes posibilidades o concepciones de una misma realidad desde una postura abierta al diálogo, tolerante y crítica. Es indudable que cualquier ciencia social a día de hoy, que el género se refiere a un constructo sociocultural concreto que se ha establecido en nuestra sociedad, fruto del recorrido sociohistórico y político que hemos llevado a cabo. Así como que los diferentes actores sociales tienen en sus manos y entre sus metas generar nuevas concepciones más personalizadas y adaptadas de lo que es ser hombre, mujer o persona en el marco de nuestra sociedad. El género se convierte de este modo en un protocolo concreto que portamos, reproducimos y mejoramos en cada pequeña actuación. Y si aplicamos el antes descrito principio de relativismo cultural, la perspectiva se abre e integra formas diferentes de entender el género y los géneros en algunos casos, podríamos decir. Dependiendo del marco cultural en el cual hemos recibido nuestra socialización afectivo-sexual y del marco en el cual nos desenvolvemos en este momento, así los principios culturales y las estructuras sociales relativas a los roles de género nos impulsan o nos constriñen, nos definen o por el contrario nos diferencian. De cualquier modo, esas estructuras nos ayudan a contextualizarnos a nosotras mismas y a encontrar identidades dentro del juego de roles que está permitido desarrollar en el marco
de nuestra sociedad. El juego de identidades, definiciones cambiantes y flexibles y autodeterminaciones que propone hoy día el escenario de lo afectivo sexual en nuestra sociedad tiene que abrir el discurso e integrar nuevas y radicales formas de entender el género, las relaciones entre personas, el sexo, la familia y desde luego la sexualidad. En un momento en que lo queer toma relevancia y las identidades son algo con lo que se puede experimentar, el sexo biológico, como lo entendíamos tradicionalmente, ha perdido importancia frente a estos principios de autodeterminación de género. La biología como sustrato del sexo y como principio epistemológico se queda corta para aproximarnos a una realidad tan estructurada socioculturalmente. Recordemos que los protocolos de matrimonio, reproducción, linealidad del parentesco y otros muchos protocolos relacionados con el género, para hacernos a una idea de cuán estructurada está. Y a la par, es un ámbito muy significativo a nivel psicológico y sociocultural. Actualmente en muchos círculos la sexualidad se experimenta como un campo abierto a la exploración, a la búsqueda de nuevos patrones y a la rotura de fronteras de género en nuestra sociedad. Sin embargo, dentro de nuestra propia cultura, en el mismo espacio físico, aunque en distinto grupo sociocultural, conviven personas cuya vivencia de la sexualidad está articulada y comprendida exclusivamente desde el punto de vista heredado de sus padres y de sus abuelos, y cuya aportación personal a este modelo es nula o escasa. La sexualidad forma parte de un ámbito tabú que rara vez se toca, o sobre el que rara vez se habla, si no es desde el punto de vista de la superstición y el miedo. De forma que no es difícil entender que si en el seno de nuestra propia sociedad, con idénticas raíces culturales e históricas y con el mismo recorrido, si así queremos llamarlo, existe tanta diversidad, ¿cómo no vamos a encontrarnos con esa diversidad multiplicada a unas cuantas potencias si ponemos en comparación y análisis diferentes sociedades, incluyendo su heterogénea interna? Hace apenas unas semanas, un compañero antropólogo me preguntaba cómo un antropólogo que por definición no se siente identificado con esquemas de categorización preestablecidos se interesaba por la sexología como futuro profesional y como ámbito en el cual intervenir con perspectiva etnológica. Parece que la sexología, a ojos de este colectivo de científicos sociales, a primera vista, puede padecer los principales sesgos de los que adolecen ciencias parecidas o similares, como la psicología o la sociología, a saber, la óptica universalista, pretendidamente objetiva, de sus disertaciones. Los antropólogos, al haber tenido que integrar de forma significativa y permanente el discurso de la diversidad y el necesario, aunque comedido en algunas ocasiones, ejercicio de relativismo cultural, hemos desarrollado por defecto profesional una aproximación a cualquier realidad humana desde el punto de vista del significado que cada individuo le da a esa realidad en concreto. Sin embargo, aún sin coincidir ni desvalorizar las estructuras de comprensión de nuestra cultura que gestionan y caracterizan nuestra forma de entender el género, los antropólogos poseemos una visión útil y a la vez novedosa para resolver buena parte de los interrogantes a los que se enfrenta la sexología hoy en día, desde el ya bien debatido peso biológico frente al peso sociocultural de lo relativo a la sexualidad, hasta las nuevas tecnologías en lo que se refiere a patrones de relación afectivo-sexual, identidades sexuales y de géneros, y diálogo interétnico en relación a temas sexuales. Una de las posturas que caracterizó y definió a la sexología como ciencia autónoma, de esas ciencias afines que se dedicaban a este tema desde posturas paralelas y complementarias, fue abrir su discurso e integrar en él aspectos biológicos, psicológicos y a la vez culturales. De forma que no resulta muy difícil comprender en qué sentido y bajo qué fundamento podemos relacionar antropología y sexología, respetando su carácter diferencial y a la vez integrando ideas de ambas ciencias en un diálogo interdisciplinar. Los constructos de género, la división de los sexos, el concepto de pareja o de familia, cómo se entienden las relaciones matrimoniales, de qué manera se estructuran y se desarrollan las relaciones sexuales a lo largo del ciclo vital, cómo se interpretan los diferentes estadios del desarrollo psicosexual humano, son cuestiones que a la luz de las aportaciones de la antropología, en sus casos más paradigmáticos de diversidad sexual y de géneros, pueden ofrecer y de hecho ofrecen aportaciones importantes que tienen que tenerse en cuenta a la hora de abordar realidades afectivo-sexuales en nuestra sociedad y sobre todo también a la hora de elaborar programas terapéuticos orientados a la reeducación afectivo-sexual o a la mejora de la salud sexual.
Por otra parte, la sexología da pistas a la antropología acerca de cómo los patrones de género occidentales en la actualidad influyen, determinan y en ocasiones perturban la vivencia del plano sexual de cada individuo. Por ejemplo, una disfunción eréctil que tiene que ver con los malos hábitos de consumo, con los estilos de vida que no favorecen la erección como hecho biológico, que no favorecen que la erección como hecho biológico se lleve a cabo con éxito, responden por un lado a una realidad sociocultural e histórica concreta y a la vez generan un marco de referencia en el cual cada individuo, digamos, crea y transmite su propia interpretación cultural, cómo vive el individuo en concreto su relación con la falta de erección y con los elementos que pueden influir en ella. De esta forma, efectivamente, la visión del sexólogo como intérprete cultural acerca de cómo afecta a nuestro constructo de género a nuestra vivencia sexual puede ser muy útil a la antropología para discernir cómo condicionan y determinan, y por supuesto funcionan también, las estructuras actuales de género en nuestra sociedad. A la vez, la antropología puede generar un marco más amplio de formas de entender el plano de la sexualidad humana, de la cual la sexología puede valerse para matizar sus teorías y aplicar en sus prácticas ejercicios de conocimiento de la diversidad étnica en este aspecto y ejercicios de relativismo cultural en el proceso socioeducativo puramente sexológico de desterrar falsos mitos en el terreno de lo sexual. En conclusión, la diversidad de formas de entender lo sexual que demuestra tener la especie humana nos ofrece un marco en el cual, con unos límites claros y concisos marcados por el marco de los derechos humanos, todo es válido y por tanto natural siempre y cuando sea respetuoso y comúnmente aceptado. Lo sexual es uno de los ámbitos que todas las sociedades han estructurado en torno a patrones socioculturales. También es un ámbito que demuestra diferenciarse mucho entre unas sociedades y otras, desvelando de este modo el carácter predominantemente sociocultural de la sexualidad. Si este carácter social es el que determina qué es lo natural y qué no lo es, qué es lo deseable y qué lo reprochable, entendemos que cada uno de nosotros y nosotras, como portadores e intérpretes de esa cultura, tenemos el derecho y la responsabilidad de jugar a mejorar esos patrones y a optimizarlos a cada actuación. De este modo, considerándonos protagonistas de esta transformación, colaboramos en un proceso de mejora y evolución sociocultural a nivel antropológico y a la vez establecemos nuevas formas de relacionarnos, de entender nuestro sexo, nuestro género y nuestro vínculo con los demás a nivel sexológico. La relación entre antropología y sexología y género, desde luego, como concepto, está bastante clara. Al final, la antropología puede darnos pistas de la diversidad en la forma de entender lo sexual y los géneros. Y la sexología es la intérprete básica y fundamental de la forma de entender, mejorar y reinterpretar el ámbito de la sexualidad en el marco de nuestra sociedad. Ambas tienen un aspecto común, la sexualidad humana interpretada a través del género, y ambas tienen un mensaje claro y bien didáctico. Uno habla de la diversidad, el de la antropología, y otro habla de conocimiento, igualdad y respeto como motores de un proceso de crecimiento psicosexual y sociocultural, en este caso, el de la sexología.